Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de una interesantísima, muy polémica y muy discutida sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un caso que involucra a una niña en ese entonces de 6 años, involucra también la libertad religiosa como tema y también involucra el derecho a la salud, o más bien la tutela del Estado sobre la salud de las personas. Polín, ayúdanos a reconstruir las piezas del caso. Bueno, pues este caso tiene que ver con una niña de 6 años que llega en un estado grave a un hospital con pues un probable diagnóstico de leucemia, ¿no? Que es un cáncer de la sangre, que es una enfermedad muy grave, ¿no? Entonces, muy rápidamente los médicos se reúnen con los papás de la niña y pues indican que para estabilizar la niña hay que hacerle transfusiones de sangre, que ya que de lo contrario podría fallecer en las siguientes horas, ¿no? Sin embargo, los papás, que son pertenecientes a la confesión religiosa de los Testigos de Jehová, pues se niegan a que sus hijas reciban dicho tratamiento, ¿no? Como sabemos, los Testigos de Jehová se oponen a cualquier ingestión de sangre con base en diferentes versículos de la Biblia, ya que pues asocian estrechamente la sangre con el alma. Entonces, frente a esta situación, el personal del hospital va a acercarse a los servicios de tutela de los menores y les va a pedir que ellos asumen la tutela de la niña respecto a la autorización de las transfusiones sanguíneas. Interesantísimo. ¿Algunas piezas más que quieras poner sobre el caso, los hechos, digamos? Sí, la preocupación de la médica tratante en el momento que llega en estado de gravedad, esta niña de 6 años, perteneciente a una comunidad aparte indígena de Chihuahua, Raramuri, aunado a la pertenencia religiosa de los padres a los Testigos de Jehová. Es importante, ¿no? Sí, claro. Es una comunidad y además hay el factor religioso, porque sé que esto va a ser un elemento que va a salir más adelante en la discusión. Para el aspecto social de la salud, creo que es muy importante tomar esto en consideración, puesto que precisamente los padres se oponen a que sea transfundida por estas razones. Sin embargo, pues ante el estado de necesidad, se ven los médicos obligados a dar cuenta a la Subprocuraduría de Atención a los Niños y Niñas de la ciudad de Chihuahua, donde precisamente se lleva el caso ante el juez de distrito, donde el juez niega la sustitución del consentimiento para futuras transfusiones. En un principio... En un principio el juez le da la razón a los padres. Exacto. Ok, dice el Estado no se puede meter a tutelar a la niña, los padres pueden objetar por razones religiosas la transfusión sanguínea. Exacto, respecto del acto reclamado, vaya, se salva la vida, pero para transfusiones subsecuentes tenemos que respetar la tutela de los padres, en este caso sus convicciones, en dado que no se puede atentar contra la libertad religiosa y la libertad que tienen de precisamente educar en la religión también a los hijos. Y bueno, la subprocuradora lleva esto mediante otro recurso a un tribunal de alzada, donde precisamente es cuando la Corte atrae el caso para conocer del asunto, puesto que en etapas subsiguientes se detectó que la niña efectivamente tenía cáncer en la sangre, en este caso leucemia, que la puede llevar sin tratamiento pues a la muerte. Entonces la necesidad de quimioterapia para tratar a la niña era importante, y ante la quimioterapia pues sabemos que hay la restitución de sangre, puesto que están unas células maléficas ahí en su organismo que tienen que ser reemplazadas por células hematopoyéticas, en este caso de la sangre, que puedan ayudar a restaurar y a prevenir cualquier infección y cualquier efecto adverso para la niña. Necesita quimioterapia para vivir y eso trae aparejada la necesidad de transfusiones sanguíneas. Exacto. Muy bien. ¿Qué decide la Corte? La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a desautorizar el juez de distrito y va a decir más bien que la intromisión del Estado en la esfera familiar, en este caso particular, sí irá justificado, ¿no? Le da la razón entonces. Le da la razón a los padres. A la le da la razón a las autoridades de salud del Estado en contra de la decisión de los padres y del juez de distrito. Es decir, Estado tutela a la niña. Así es. Ok. María Jesús, tú has tenido una posición polémica en el tema que ha generado mucha discusión, incluso por ahí amigos y amigas del extranjero me han dicho, oye, pero ¿qué postura tiene Marichuy en el tema? A ver, ¿cuál ha sido antes de justificarla, la postura que dijiste en un primer momento? La postura es de que se debe también de pensar en la salud no solamente física de la niña, sino también en la salud social. ¿Y qué quiere decir eso? Es decir,
¿Cuál es la definición de la salud? A lo mejor muchos discrepamos y tiene que ser ampliada porque significa el estado óptimo de salud física, psíquica y social. Estamos hablando de 3 aspectos importantes. Estar sano fisiológicamente no significa que vayas a tener una salud en todo tu esplendor de vida. Y lo que queremos precisamente, y te hablo desde la bioética, y precisamente al colegio al que pertenezco, ayer hablaba con el propio presidente y me dice, me sorprendió muchísimo escucharte hablar así porque justo tú eres una defensora de que la gente muera por las razones correctas y no por las causas equivocadas, como pueden ser dogmas, ignorancia o prejuicio. Y claro, sí me hace reflexionar que es verdad, la vida de la niña es muy importante y entonces el Estado entra a la tutela, sobre todo cuando no está muy claro el grado de madurez de una niña. Pero en principio tu postura Pero fue... en principio fue decir, me sorprende mucho que no tomen los aspectos sociales de la comunidad a la que pertenece, que es una comunidad que está en una comunidad originaria del estado de Chihuahua, pero aparte tiene una convicción religiosa particular, a la que se enfrentan todos los días los médicos y médicas en nuestro país. No es un caso nuevo, pero sí es un caso que amerita que la tutela del Estado no solamente se centre a dar un tratamiento médico para tener una condición física plena, sino que pueda ejercer todos los derechos con plenitud. Entonces, ¿quién va a estar garantizando? Yo lo dije así, ¿no? La Corte creo que no ha considerado el aspecto de salud social de la niña y también me gustaría ver más que la participación que le dan en esta decisión, que puede ser que no tengamos el grado de madurez, pero sí que podamos proteger esa parte social, esa parte de vida, es decir, y se lo dije a Poli, ¿estará la niña muerta en vida? Si puede ser segregada, o cómo le vamos a ayudar para que no sea esa segregación. A ver, ahora, Pauline, tu reacción al Bueno, punto de Marichuy, que es muy polémico, porque... Yo creo que estoy de acuerdo contigo cuando dices que los niños realmente tienen un punto de vista que ofrecer cuando efectivamente son decisiones que van a afectar durablemente su vida, ¿no? En este caso, creo que más bien el problema jurídico de la Corte era de saber si en estos casos la libertad de religión de los papás, bueno, hasta qué punto podía llegar, ¿no? En este caso tenemos una niña de 6 años que creo que es claro que a esta edad los niños no tienen la madurez suficiente para tomar decisiones tan trascendentales sobre su vida, ¿no? Sería muy diferente si se tratara de un adolescente, ¿no? Yo creo que a partir de la edad de 12 o 13 años ya un adolescente tiene mucho más desarrollo emocional para poder tomar sus decisiones, ¿no? Y información propia, porque a mí, en este caso, nada más lo digo yo muy rápido, no intervengo en el debate, pero es, por un lado, la misma niña ha recibido una serie de información religiosa en la que probablemente cree dogmáticamente, como se cree en las cuestiones religiosas, y seguramente no ha recibido la información científica. Y pues a los 6 añitos, como que difícil que una criatura tenga la suficiente capacidad para tomar decisiones por sí misma, además de que aquí los que están decidiendo son los padres. Pero a ver, pero tu punto, bueno, Marichuy. tomando en cuenta los principios, ¿no? Los principios que han sido más famosos en la bioética, la beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía. Creo que aquí la autonomía es la que está en duda, ¿no? Pero la no maleficencia vamos a verla más amplia y precisamente tiene que ver con el estado integral de salud de la niña. Y no solamente el estado fisiológico, ¿por qué? Porque yo pienso que muchas personas han estado en procesos de quimioterapia y saben lo fuerte que es estar en un proceso de quimioterapia. En las sentencias se habla mucho de los padres, de la discriminación que sienten por parte de las autoridades médicas al precisamente ellos mismos no tener la información de la medicina alópata, pero ¿qué creen? Los testigos de Jehová se encargan de educar también a los médicos y a las médicas para decirles cuáles son las alternativas de sangre posible para poder restaurar algún tipo de plaquetas y también ser precursoras de originar sangre. La albumina, los factores de crecimiento hematopoyético, expansores de volumen plásmico, coloides y cristaloides, no es lo mismo que la sangre, pero es un proceso alternativo el cual puede estar ayudando una vez que la niña esté estabilizada, que no esté en una situación de urgencia, de riesgo. Entonces eso para mí me toca puntos sensibles de esta religión en nuestro país como de muchas otras, porque se han dedicado precisamente a educar y no es un tratamiento alternativo como aquellos que suponen una fe, sino son tratamientos que también tienen evidencia científica. O sea, son cuestiones alternas que también tienen evidencia científica. La Corte dice, bueno, pero ahorita tenemos que garantizar el mejor tratamiento probado posible, ¿no? Entonces, a la quimio, a la sustitución de sangre le gana lo alternativo. Alternativo, insisto, también con evidencia científica. Entonces estamos ante conflicto de ciencia. A ver,
A ver, Paulín, te escucho. En la sentencia aparece claramente este problema de los tratamientos alternativos, ¿no? ¿Y qué va a decir la Corte? La Corte efectivamente pues analiza la eficacia de estos tratamientos alternativos que se quiere dar a la niña, ¿no? Y en particular son estimulantes para que la niña produzca sus propias células, digamos, buenas, ¿no? Sin embargo, lo que dice la Corte es que no tiene el mismo grado de eficacia, ¿no? Y que finalmente el derecho del menor a la salud, eso es la conclusión a la cual llega la Corte, es que este derecho a la salud de los menores implica tener acceso al mejor tratamiento posible, ¿no? Y en este preciso caso, la alternativa pues no tenía la misma eficacia, ¿no? Claro. Me parece muy interesante. Tienes 30 segundos, no más porque se nos acaba el tiempo de este bloque. Ok, entonces ya los jueces son médicos y científicos, porque pareciera que le dejara esto a un juez decidir, claro, porque estamos hablando cuál es la pericial que se ofrece para decir qué es lo mejor posible cuando estamos ante la discrepancia de la propia ciencia. Bueno, pues un buen punto. Ahí está una defensa, subrayo los datos, muy fuerte de la libertad religiosa, incluso llevándola al terreno de los aspectos científicos, y también una defensa en algún sentido de la lógica comunitaria, de pensar a la niña como parte de una comunidad. Esa es la posición de María Jesús. Tú y yo estamos en una posición más liberal, yo la verdad coincido contigo, pero vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Ahí tiene el caso, niña de 6 años, Raramuri, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, con un problema de leucemia, que llega a un hospital y sus padres objetan que se le practique una transfusión sanguínea por motivos religiosos. Son testigos de Jehová. Las autoridades de salud del estado deciden, de todos modos, llevar a cabo el tratamiento. El caso llega a tribunales. El juez de distrito en primera instancia le da la razón a los padres diciendo que no se autoriza al Estado a realizar transfusiones sucesivas a la niña a lo largo del tiempo. El caso llega a la Suprema Corte de Justicia y hace unos 10 días los jueces, los ministros y ministras de la Corte toman una decisión. La decisión favorece al Estado. Dice que la tutela del derecho a la salud va por encima, en este caso, de la tutela de la libertad religiosa de los padres. Espero haber hecho un buen resumen. Claro, súper. A ver, el papel del Estado. ¿Qué tenemos? ¿Qué sigue? ¿No? Como lo dije inicialmente, me gustaría que en esta sentencia se hubiera hablado del factor comunitario, del factor de daño, de no daño social y cultural. ¿Consideras que los ministros quizá decidieron lo correcto en lo que tiene que ver con la tutela de la salud de la niña, salud física? Salud física. Ante un estado de necesidad, insisto, y urgencia, tomaron la decisión correcta en un primer momento. Sin embargo, y en este caso, bueno, la protección de una niña de 9 años, porque no está claro qué madurez. Sí, claro, hoy tiene 9 años y no está claro cómo se hicieron el acompañamiento, el seguimiento. Y puedo decir también que nosotros cuando fuimos muy pequeños tampoco estábamos muy claros de nuestras convicciones religiosas y era algo al final que se inculcaba en casa y por tanto, cuando tuvimos un grado de desarrollo de nuestra madurez y de lo que queríamos a lo mejor ser de nuestras vidas, entonces decidimos tener o no cierta religión. En este caso no, y creo que en ese sentido se aplaude la decisión de salvar la vida. Sin embargo, en lo sucesivo sí me gustaría ver, bueno, sí, le estás dando esta potestad al Estado, ¿cómo vas a responder ante esta responsabilidad? Está bien, estarías ya de acuerdo entonces que la tutela de la vida de la niña de 6 años tuvo sentido, a los 9 todavía, pero dices también debería de haber una protección más amplia porque hay otras dimensiones que tomar en cuenta. Sí, claro, porque salvar la vida no implica que salvó su vida. Queremos ver si realmente salvó su vida. ¿Su vida social? Su vida psíquica, física y social. Está bien. A ver. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido que lo que le falta a esta sentencia, que por lo demás me parece muy bien fundamentada, es la parte social, ¿no? Porque sabemos que después, para algunos testigos de Jehová que pues tuvieron que recibir transfusión sanguíneas, pueden ser víctimas de discriminación o de rechazo por la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que el Estado tiene una responsabilidad particular en estos casos, ¿no? Porque sí le salvaron la vida, pero efectivamente tiene que poder alcanzar una vida digna, ¿no? Pero sin embargo, creo que en este caso en especial no había una decisión perfecta, ¿no? Pero que
fue una buena decisión, ¿no? En particular, que el juez reconoce a los padres el derecho a decidir sobre sus hijos, ¿no? En materia educativa, en materia de salud. Le reconoce la libertad religiosa, que como dice es un derecho fundamental que pertenece a todas las personas, pero que este derecho no es absoluto, ¿no? El derecho a vivir en comunidad de acuerdo con las creencias religiosas no es un derecho absoluto, y en los tratados internacionales eso aparece claramente, que el ejercicio de una religión no puede perjudicar la salud tanto emocional como física de los menores de edad. Es una limitación clara a la libertad religiosa. Estoy totalmente de acuerdo, pero no veter dictum analizas el derecho a la salud en su integridad y no nada más lo reduces a un estado de óptima atención fisiológica. Sí, pero para atender la salud primero hay que salvar la vida. Perdón claro, que force la no, no, claro, pero el argumento, estoy de acuerdo, está bien argumentada la sentencia, tiene elementos de derecho comparado importantes, porque hay casos, no es un primer caso que se presenta en el mundo, tenemos casos. Y hay que reconocer que la sentencia cita casos. Exacto, exacto. Sin embargo, bueno, hoy en día esperamos también. Al caso concreto estamos precisamente defendiendo derecho a través de la ponderación que hacemos cuando estos entran en conflicto o en colisión. Diríamos, ¿no? Eso, que hubo un conflicto de derechos, exacto, digamos, el de la libertad religiosa de los padres y... frente al derecho a la vida y a la salud de la niña, okay. ¿No? Entonces me parece muy importante eso, pero la integralidad de lo que puede ser en casos generales, cómo garantizar el acceso al óptimo y adecuado atención a la salud psíquica, física y social, ¿no? Okay. Porque creo que no podemos reducir el derecho a la salud a una atención médica solamente, a un tratamiento. Creo que es mucho más amplio el concepto y hemos peleado mucho porque en el concepto de derecho a la salud, ¿no? ¿Qué es la salud en principio? Y eso es abstracto. Sí. Pero entonces en esta sentencia sí me hubiera gustado ver, no es el caso, en el caso se salva, ¿sabes? En el caso sí, amerita que se salva la vida. Líneas más generales, pero... A ver, un punto interesante, porque tú misma, y te lo pregunto a ti, es como no salirnos del caso, pero es, María Jesús decía en alguna de las intervenciones anteriores, decía, pues ¿y ahora qué? Estamos convirtiendo a los jueces en médicos. Bueno, acá los están convirtiendo en sociólogos, es decir, claro. Qué difícil cuestión la de los jueces. No, sí, claro. Yo creo que el elemento clave aquí que no tenemos que perder de vista es que se trata de una menor de edad que está en su primera infancia, ¿no? Tratándose de un adulto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? La salud no se resume solo a estar en condiciones óptimas físicas, ¿no? Y efectivamente, si hubiese tratado de un adulto, creo que este caso ni siquiera hubiera llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se hubiera considerado que finalmente la autonomía del paciente es lo más importante, ¿no? Y que estas cuestiones pues se las dejamos a su propia moralidad, a sus propias convicciones religiosas, ¿no? Aquí el problema es que queremos aspirar a que esta persona, esta niña, pues pueda en el futuro tomar estas decisiones, ¿no? Y a los 6 años, como decías, Pedro, la urgencia pues será finalmente garantizarle que su autonomía pudiera seguir en formación, claro, es decir, que pudiera vivir. 9, exactamente. Y ahora que llega a los 12. Pero a ver, y ahora que llega a los 12 en los óptimos estados, ¿no? Y dijiste, nada más me regreso un poquito a lo que acabas de decir, adelante, ¿no? ¿Qué jueces necesitamos? Y bueno, tú vas a tener un seminario para hablar de esto, ¿no? Pero muy difícil, pero ¿no? ¿qué jueces necesitamos hoy en día, no? Cuando tenemos precisamente una convergencia de disciplinas y sobre todo de cuestiones más allá de lo que el simple derecho puede resolver. Totalmente. En cuanto al contexto social, científico y cultural de nuestros pueblos, que cada vez somos más diversos, menos homogéneos y más heterogéneos. Entonces, ¿qué tipo de jueces necesitamos? Aquellos sí que se apoyen de todos los elementos. Yo estoy de acuerdo contigo, es de una complejidad enorme, porque además no hay que mirar a estas comunidades indígenas como si fueran entes extraños a nuestra sociedad o entes marginales, sino hay que tomarnos en serio lo que piensan. Pero yo sí creo que en este caso, me sale el liberal político, en este caso el Estado debe de intervenir y tutelar a la niña. Claro, punto. Y espero que intervenga de manera integral, ¿no? Porque así le dan la tutela sustituta en cuanto a la decisión en salud. Y un elemento importante que no se analizó mucho en la sentencia fue cuando la madre dijo, bueno, pero no se tuteló de manera efectiva, porque claro, me imagino que decía, nunca estuvo ahí en los procesos de quimio, van a estar, ¿quién va a estar? No nada más es que se aplique la quimio, ¿quién va a acompañar a esta niña? Ojalá que los padres no tengan rechazo y que haya una tutela efectiva de esta y la comunidad también. Ajá, en la sentencia no aparece en ningún caso que los papás que estén rechazando a las niñas, No, al contrario. Al contrario, de hecho, cuando hablas de
de tutela integral creo que sí es cierto, pero también lo que queda igual bien plasmado en el caso es que los papás nunca están desplazados de las decisiones, ¿no? Realmente la tutela del Estado está muy limitada a las transfusiones sanguíneas y todo lo demás pues se informa a los papás, y en todo lo demás los papás pues tienen su palabra que decir en el tratamiento, ¿no? Entonces tiene que ser integral, pero a la vez puede parecer un poco contradictorio, pero a la vez tiene que ser muy puntual y limitado, ¿no? Y cuando los papás ya se hacen cargo, pues la tutela del Estado tiene que desaparecer, ¿no? Es decir, la intervención del Estado es legítima, pero tiene que ser muy proporcional al caso, ¿no? Muy limitada, muy puntual. Me parece muy interesante, Marichuy. Claro, y bueno, lo también rescatable de la sentencia, pues que pone en esta discusión respecto a los tratamientos en la lupa a todos los jueces, ¿no? Y que debemos de allegarnos de más elementos para poder decidir, independientemente de que salvemos la vida de las niñas. Pero sí me parece importante que entonces las comunidades religiosas e indígenas pues tengamos más conciencia de este tipo de situaciones, ¿no? Sí, porque no nada más es una situación de respeto hacia la religión el que tome la postura, ¿eh? Lo digo en voz alta, pensando incluso en las reacciones de quienes tenemos una postura laica muy fuerte. Sí. O sea, tomarnos en serio las convicciones y las creencias de las personas, pero al mismo tiempo la tutela de los menores. Y a lo mejor evolucionar en ese sentido también, ¿no? Estaba en una editorial de The Lancet precisamente que la comunidad de testigos de Jehová a nivel internacional estaba reflexionando sobre este punto y viendo también que pues ahora tenemos distintas situaciones de salud que necesitan y que se hace pues sí necesario la sustitución. Perdón, pero para mí la ciencia es la ciencia, ¿no? No sé, Pauline, ¿qué opinas de ese punto? No, sí, claro, yo de hecho quería, pues cuando hablaste de un enfoque laico en serio, ¿no? Yo creo que de eso se trata la laicidad. Como sabemos, la laicidad respeta la libertad de conciencia, respeta la libertad de religión de todos los individuos. Sin embargo, no es un Estado que tiene que ser indiferente, ¿no? Y en este caso, pues un Estado laico lo que tenía que hacer era pues intervenir para salvaguardar, ¿no? Un Estado laico es un Estado que se apoya en la ciencia, ¿no? En este tipo de casos límites, porque aquí lo que no hay que perder de vista es que es un caso, o sea, no significa que ahora el Estado tiene que intervenir en la esfera familiar de forma, digamos, general, ¿no? Al contrario, en este caso lo que se busca es precisamente determinar las condiciones en las cuales el Estado puede intervenir, ¿no? Claro. Y en particular en las condiciones de urgencia en un primer lugar y la idea de que los tratamientos alternativos no tenían la misma eficacia, ¿no? Eso me parece que son como dos puntos claves en la sentencia, ¿no? Pues muchas gracias a las dos, la verdad ha sido interesante, además las he invitado ya más de una vez acá, sí, claro, en temas en los que han coincidido más y hoy me ha encantado que no estén de acuerdo, porque me parece que además nos da, digamos, mucho que decir, aunque en el fondo creo que la postura tuya es una postura más, digamos, menos radical de lo que en principio pareció cuando hiciste una declaración de que se le tenía que preguntar a los niños. Que es lo que me gustó también, ¿no? Bueno, poner los elementos que a mí me parece que hacen falta en la discusión. No es que no sea una sentencia que al final haya protegido un derecho que es precisamente importante para ejercer los demás derechos, que es el derecho a la vida, ¿no? Y el derecho a la salud. Sin embargo, sí creemos que podemos seguir. Exacto. Y me parece muy bien. En verdad, gracias a las dos. Además, lo digo yo como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, orgullosamente investigadoras de esa institución. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todos los martes, la próxima semana en Observatorio Cotidiano. Me dio mucho gusto.